Bueno, continuamos con el título que estaba diciendo. Dice que debemos hacer los ancianos por sí mismos. Es que página 151 del libro. Dice acá al revés, siempre debemos recordar que espiritualmente estamos todos unidos. El alma de una persona de 70 años comparte el mismo espacio espiritual que la de alguien de 7 años. Y de alguien de 27. Eso dice, en pocas palabras, somos importantes, no importa la edad. Y así, igual, de 7 años debe aprender a respetar a sus mayores y como el de 21 debe aprender que sus decisiones afectan mucho al anciano, el anciano mismo debe reconocer su papel. Eh, debe reconocer su papel. Ese papel no es pasivo, como dijo el rey. La primera parte que leímos del capítulo es precisamente para romper esquemas de que el anciano es como esa persona que ya no es muy útil, que el anciano entonces como, incluso a veces el mismo anciano, decía el rey, está programado por la sociedad como que ya se retira, el retiro como parte de que ya empieza a prepararse para lo que es la muerte. Y dice, no, aquí está volviendo a recordar de que el papel del anciano no es pasivo, o sea, es un papel activo. De hecho, los últimos años de la vida están llenos de oportunidades que pueden haber escapado totalmente a nuestra vista hasta que las tenemos encima. De hecho, de que dejemos de ir a trabajar cada día no significa que dejemos de usar nuestro cuerpo y alma para cumplir nuestra misión divina, dice Rebeca. La misma energía que en algún momento usamos para preocuparnos por la competencia o para planificar un negocio, ahora puede dedicarse a proyectos para los que nunca tuvimos proyectos que arrojan una luz de bondad sobre quienes nos rodean. Ya decíamos la vez pasada, por ejemplo, el tema de algunos ancianos de pronto que fueron empresarios, en el caso del judaísmo, pues que después los judíos que no todos son personas que se dedican a estudiar día y noche, no todos estudian para rabinos, la verdad, no todos, cada quien tiene su rol. Eso es lo que más o menos trata de decir cuando dice el niño, el joven, o sea, cada quien está en momentos y en roles diferentes. Ya en la vida, si bien cada judío tiene la obligación de estudiar Torah, la realidad es que en verdad no tenemos la obligación de ser rabinos o ser shoher o estas cosas, o sea, no. Sí tenemos que estudiar Torah. Pero hay gente que es empresaria, gente que también apoya de otra esfera, de otro rol, y cumple su función también como equipo, que somos todos. Entonces, eh, también se puede, esas personas a veces, luego que ya se jubilan, que ya no están dedicándole todo el tiempo a la empresa, a su negocio, al trabajo, muchas veces se van entonces al cólel o a un lugar de estudio de Torah, de Midrash, a estudiar, y entonces ahí están dedicando tiempo a cosas que de pronto no tuvieron el tiempo en la vida. O hay personas que entonces empiezan a utilizar su tiempo dibujando, pintando, o sea, sacando cosas que de pronto quedaron ahí en algún tiempo de su vida, quedaron quietas y que ahora están empezando a sacar. O incluso para la enseñanza, hay quienes también sacan ese rol también para la enseñanza, incluso familiar. Entonces dice aquí, recordemos que la experiencia de un hombre o mujer ancianos, ya sean los negocios, en cuestiones cívicas o en el hogar, es invalorable. Ese conocimiento, esa experiencia de vida, como a veces he hablado con mis alumnos, cuando vamos a veces de camino, de viaje, comparto cosas también de anécdotas de las que he aprendido. Entonces, yo les digo, esto es Torah de vida también, o sea, Torah de la que uno ha vivido, de lo que ha aprendido también de las cosas de la vida. Dice, aún antes de que la sociedad empiece a apreciar el valor de la edad, los ancianos deben tomar sus vidas en sus propias manos. Los ancianos deben aprender a ejercitar sus propias convicciones con tanta fuerza como la sociedad moderna ejerce su propia considerable fuerza. En consecuencia, no debemos sentirnos derrotados por la edad y sus efectos físicos. O sea, entender el proceso también que el cuerpo tiene, pero no sentirse uno menos valioso o algo así. No debemos ceder ante quienes dicen que somos menos útiles porque tenemos menos fuerza física. No debemos escuchar a quienes afirman que ya no se espera nada de nosotros, más que tranquilas caminatas y juegos de golf o que pasar los días y los años sin hacer nada.
O sea, no debemos dejar que esas cosas, esas ideas entren en nuestra cabeza. Debemos sentirnos siempre importantes, tanto como niño, como joven, incluso más todavía como adulto, como anciano. Nuestros años crepusculares son justamente lo que dice el nombre, la hermosa culminación de un día bien empleado. En la infancia avisoramos un futuro incierto, ansiosos por aprender, pero inexpertos y dependientes de otros. En los años crepusculares mismos, miramos atrás a lo que hemos aprendido, confiados y ansiosos por impartir esa sabiduría a otros, así como podemos necesitar la ayuda de una persona más joven en nuestra vida física. Esa persona necesita nuestra ayuda en su vida espiritual. O sea, esto como de parte y parte. Como ancianos debemos sentirnos importantes y saber que nuestro conocimiento vale muchísimo. Como jóvenes debemos valorar a los ancianos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, precisamente pedirle consejo de vida, ¿ya? Sobre todo si son personas que han estudiado Torah, que por sus 7 leyes, o personas que son judíos, obviamente, me refiero a las familias judías de nosotros, por ejemplo, mirar entonces un abuelo que conoce mucho más, que ha estudiado de pronto otras cosas de Gemara, etcétera. Entonces, si lo miramos así, uno se preguntaría, los que estamos aquí se preguntarían en ese camino del majismo, preguntarían, bueno, pero no, a mí no me tocó eso, o yo no tengo, mi papá de pronto no está en este conocimiento, etcétera. Bueno, de pronto esa es la situación. Pero pueden ser ustedes, los que están aquí presentes, en el mañana, aquellos que precisamente van a aportarle todo ese conocimiento de vida a sus hijos. De hecho, es costumbre en el judaísmo que uno pide para que Hashem nos dé larga vida, de ver a los hijos casados y enseñarle a los nietos, o sea, poder tener ese tiempo para sentarse con los nietos a enseñarle Torah. Eso debe ser muy bonito. Que Hashem permita que tengamos ese larga vida para poder hacer eso. Entonces, dice aquí, de, pero el retiro, obligatorio o no, es un hecho en la vida moderna. Año tras año condena valiosos recursos humanos. De hecho, nuestros más valiosos recursos humanos eh, al estancamiento. ¿Qué hacer frente a semejante tragedia humana y social? Debemos lanzar una campaña para cambiar esta práctica y el sistema de valores en que se apoya, o debemos buscar el lado bueno, o debemos buscar el lado bueno del retiro, pregunta. En realidad debemos hacer las dos cosas. Debemos cambiar la postura de los líderes de la sociedad. Es que si ustedes se dan cuenta, lo hablamos en la clase pasada, todo el tema de que se ha generado en la sociedad una idea de que el anciano no sirve, porque es que precisamente no sirve, entre comillas, porque ya no tiene la de trabajo, ya no es alguien útil para trabajar. Entonces, para la sociedad o para aquellos, todo ese sistema montado de mano de obra y todo, no es útil. Pero que eso no es el ser humano. Eso no es el ser humano, no solamente trabaja, es un alma, por eso dije al principio. En realidad debemos hacer las dos cosas, debemos cambiar la postura de los líderes de la sociedad, pero también debemos cambiar la percepción de los ancianos de sí mismos. Debemos decirles, no son inútiles, sino que ahora son un activo más importante para la sociedad de lo que fueron antes. Hay una frase, hay una frase que escuché, yo estuve haciendo un curso hace ya un tiempo sobre, ¿cómo se llama? Marketing digital. Y hay una frase que me gustó mucho, que escucháis, dice, hay gente dispuesta a pagar por el conocimiento que tienes. A veces uno mismo se subvalora y dice, no, pero hay gente que dice, incluso, no, yo no estudié, yo no terminé la primaria, o yo no terminé el bachillerato, pero tiene talento. Si pudiera escribir, tal vez fluye algo ahí. Es que no necesariamente, obviamente la educación ayuda a moldear cosas, o sea, ir a la escuela, etcétera, pero también eso se puede hacer en el trabajo personal cuando la persona empieza a escribir. Por ejemplo, el caso de escribir, ¿ya? Eh, entonces, hay gente que de pronto, incluso desde casa, yo sé que es muy, muy feo de pronto sentirse como en ocio, precisamente, entonces tiene ahora tiempo, o sea, se le sigue dando tiempo.
Y sé qué bueno sería si hace esa introspección y mira lo valioso que tiene, tal vez puede incluso seguir trabajando o haciendo algo, incluso que de pronto se lo quiere donar gratuito, lo que sea, pero que le mantiene vivo, ¿ya? Tiene muchas cosas que compartir con el mundo. También otra frase que escuché una vez que me gustó mucho, decían, vive tu vida pensando en ser un buen antepasado. Eso a mí me gustó. Es decir, pensando no solamente en mi vida, sino pensando qué dejo para los que vienen atrás, para mis hijos. Hablaba con un alumno también que me decía, de hecho, de ahí surgió mi idea del segundo libro que está por ahí en camino, todavía está muy apenas empezándolo, pero se llama El Camino del Converso. Está apenas en inicios. Y yo creo que es parte de lo que he conocido también de ese proceso de conversión, de todo el tema. Y yo, la idea surgió como para que también mi hija tuviera mucho que leer sobre esos procesos. Pero también hablando con una persona me di cuenta que no soy el único que pensé así. Alguien decía, bueno, qué bueno dejarle un libro que sea familiar. De pronto esta persona decía, ni siquiera para publicarlo, no es para venderlo, sino el libro de la familia, el libro que se escribe para que la familia sepa de dónde viene. Por ejemplo, pensemos los judíos que vinieron de España. El judío siempre se ha preocupado por eso y tiene documentos, muchos se perdieron, pero siempre hay documentos que de alguna manera le permite al otro, al tataranieto, conectarse con aquel abuelo que viajó a España huyendo de pronto de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. O sea, eso es valioso, esa información es muy valiosa. Es como aquellas cosas que se encuentran, por ejemplo, digamos que alguien encuentra ¿cómo se llama eso? Un tesoro de indígena, es oro, todo lo que está hecho allí, y uno pensaría, uy, este oro vale muchísimo. Pero resulta que el solo hecho de que eso es hecho por indígenas lo hace mucho más valioso que incluso que el precio del oro, porque es algo invaluable, ¿ya? Entonces acá nuestro conocimiento de vida es invaluable. Ayer mi hija hizo una pintura, la puesta de la pintura que hizo que ella está haciendo así, haciendo le estoy también con mi esposa tratando de estimular el tema del arte. La verdad es que he visto que tiene talentos y pensamos hacerle un curso. No esa no, la que hizo que parecía como un lago con un cisne que estaba. Eh, y, y ella ha estado haciendo pinturas viendo de algunos videos, tutoriales, etcétera. Pero ayer hizo una que la sacó de su imaginación, me dice esta. Ella la hizo solita, o sea, salió de su cabeza, salió de su cabeza. Y es como un lago y aquí hay un cisne y bueno, hizo todo esto. Y cuando yo la vi, le dije, wow, esta pintura es valiosísima porque esta viene de la imaginación de mi hija. Es decir, esto no lo encuentro en ningún lado. Ya. Eso lo hace valioso. Ella preguntó, papá, ¿por qué dices que es valioso? Porque eso viene de tu mente y cada persona tiene una imaginación diferente y eso hace que ese cuadro sea único, le dice. Es único. Es un cuadro único. ¿Por qué? Trajiste el que trajiste ahorita, no, el rosadito. Aquí tengo mi ayudante, a Rafael. Entonces, a mí me emociona, obviamente, a cada padre nos emociona los talentos de nuestros hijos y debemos precisamente procurar estimularlos. Este lo hizo también. Mira, qué bonito. Entonces, ahí te estoy haciendo propaganda a mí. Saluda a la cámara, ¿ves? Estoy haciendo publicidad. Ella hizo este cuadro, hizo un otro. autógrafo, La Sara. Sarita. Una Sarita, muy bonita tu Un pintura. autógrafo. Está muy bonito. Impresionantes tus dibujos, tus pinturas. Náguara. Muchas gracias. Entonces, Ya ¿qué lo quería? veremos en una galería. Sí, estoy pensando a ver cómo organizo tanto cuadro aquí en la casa. El Sí, punto, agarra- obviamente me siento orgulloso de mi hija. Hashem permite que nos dé larga vida para ver a nuestros hijos crecer y casarse. Mira esto también que hizo ella. Esta fue una de las primeras. Me está trayendo más, ya se emocionó. Ya, mi amor. Pues sí. Entonces, eso, esa experiencia que ella va adquiriendo, porque al principio empezó de pronto, obviamente, haciendo una pintura, después vio unos tutoriales cómo se mezclan las pinturas, etcétera. Ese conocimiento es valioso. Y ese conocimiento que cada persona en la vida va adquiriendo en su arte o incluso en su trabajo,
es valioso. Hablamos también de que, por ejemplo, aquí en la ciudad costera, en Barranquilla, que están los puertos donde se envía mercancía de exportación y también llega importación. Y hay unas personas que trabajan, ¿cómo se llama eso? El hierro, para hacer piezas de barcos que a veces tienen problemas metalurgia y les toca a ellos hacer las piezas manualmente. Les ha tocado. Entonces, ellos, cuando hay problemas aquí con los barcos, ahí en Barranquilla, les buscan a ellos y, y ellos son los que saben hacer eso. Tienen años trabajando en eso. Yo le pregunté a Rafael cuando me contaba eso. Yo le dije, bueno, pero el día que se mueran no han enseñado eso a sus hijos. Y no, los hijos están buscando cosas más modernas, carreras, etcétera. Pero vio, eso vale muchísimo. Es un arte que también vale muchísimo. Entonces, lo que quiero decir es que cada uno de nosotros, ¿sí? Hay una historia de esos, una avioneta que llegó, creo que era alemana, Ajá. y se le dañó una pieza estando en Barranquilla. Entonces tenía que esperar que trajeran el repuesto de Alemania para repararlo y se pudiera ir la avioneta. Alguien del aeropuerto dijo, miren, vamos al boliche, así se llama la zona, vamos al boliche, que hay un señor que le hace lo que usted le diga que haga. Le llevaron la pieza dañada y precisamente él la vio y en 3 días la hizo. Hizo la pieza de un avión de Alemania. Entonces, eso, solamente miremos, cada uno de nosotros es valioso. Cada uno de nosotros tiene un conocimiento valioso, cada quien en diferentes áreas. Hay uno que se dedicó a tal cosa, hay uno que incluso puede tener talentos para escribir y de pronto no los ha explorado. Hablo también, por ejemplo, que yo empecé también a escribir, desde pequeñito me gustaba escribir, no me considero tampoco alguien, digamos, experto en el tema, pero en mi libro, en este que está pronto a salir, que están en la corrección de estilos, de hecho ahí me di cuenta que hay muchas cosas valiosas de esa persona que me está revisando, que él sí es un escritor, y él, para mí está bien, pero él empieza a corregir detallitos de las palabras que se repiten, etcétera, cosas que de pronto yo no había visto, y ahí me doy cuenta lo valioso de su conocimiento, y por eso, obviamente, se ha trazado todo, porque son casi 300 páginas, y él está revisando toda esa parte. Entonces, cada uno de nosotros tiene cosas. Yo empiezo a escribir y yo en mi libro, en este que voy a publicar, por eso puse una frase del Rebe. El Rebe dijo, si sabes Aleph, enseña Aleph. O sea, el Rebe nos insta a ser maestros de lo poco que sabemos, porque conocimientos infinitos. Entonces, uno mismo tiene que empezar a trabajar en su valía, en la dignidad, en la valía que uno tiene, y eso es lo que Rebe está diciendo. Dice, no solamente hay que hacer un trabajo en la sociedad, porque la sociedad misma también ya tiene la idea de que el anciano ya es alguien que ya vaya a sentarse a ver por largo. No, ese es el problema de la sociedad. Por un lado hay que trabajar eso. Y por otro lado, lastimosamente, los mismos ancianos también se han metido en la cabeza de que ya no vale, de que ya simplemente hay que esperar que pasen los días. Y es triste ver personas así, personas que simplemente ya están allí. Por eso hay algunos trabajos, personas que me comentan que en algunos lugares donde tienen ancianos, pues entonces les hacen trabajos lúdicos, etcétera. Entonces eso les mantiene con vida también. Y el rey pues está diciendo aquí que debemos decirle no solo que no son inútiles, sino que ahora son un activo más importante para la sociedad de lo que fueron antes. Ese conocimiento que se tiene de vida es valioso. Al mismo tiempo, debemos explorar las oportunidades de retiro. Para aquellos que buscan llenar su tiempo de modo constructivo, debemos crear centros de estudio en toda comunidad y establecer clases y talleres en casas y centros de retiro. Pero como dije, en el caso del pueblo judío tenemos que estudiar Torah, es una obligación de la Torah. En el caso de los Benei Noach, no es una obligación de la Torah, pero recae aquí una obligación racional, porque si quiere seguir mejorando en su servicio a Hashem, pues tiene que dedicarse a estudiar. Eso no llega así porque sí. Ya tiene que, entonces, qué bueno sería esa sociedad que yo imagino, como decía, el tema de las escuelas, que Baruch Hashem ya algunos grupos noajidas han empezado a tomar esa iniciativa y tienen ya algunas escuelitas para niños, noajidas, además del conocimiento que ya se les enseña en la escuela. Eh, eh, se ha empezado a hacer eso y también pensar qué va a pasar con los ancianos. Qué bueno sería también que en ese lugar también se estudie Torah, también se les enseñe cosas para esa etapa de su vida. Entonces también haya de pronto
lugares donde los ancianos están y puedan sentirse útiles también y seguir aprendiendo, porque nunca paramos de aprender. La educación, como la productividad, es una empresa de por vida. Un programa intensivo de plegaria y estudio iluminará la autoestima y el potencial de los ancianos, transformándolos en desechos, en faros de luz para sus familias y comunidades. De hecho, si se lo utiliza correctamente, el retiro puede volverse uno de los periodos más productivos de una larga vida. Claro, porque ahora ya no hay el afán del trabajo, el afán de preocuparse pues, por traer dinero para educar a los hijos, etcétera. O sea, si lo miramos, como hemos estado hablando en las otras clases con la fundación, con el sesgo positivo, podríamos ver, wow, esta es mi etapa. Ahora voy a, tal vez en mi vida no aproveché para ocuparme también de mí, voy a hacerlo ahora. Voy a consentirme, voy a dedicarme un tiempo para estudiar, voy a aprovechar que ahora sí tengo tiempo, ya tengo el tiempo. Yo siempre digo que uno siempre puede sacar tiempo. A veces uno se da excusas y uno mismo se las cree, etcétera. Pero bueno, ahora qué excusa hay, ya la persona no está trabajando, ahora tiene tiempo y puede entonces ocuparlo de manera productiva. Dice acá, ¿cómo pueden acceder los ancianos al fuego de sus almas juveniles? Porque volvemos al punto, lo que ha disminuido fuerza es el cuerpo. El alma no, el alma sigue teniendo la misma fuerza. Entonces, ¿cómo podemos? ¿Cuál sería el truco, el consejo que Rebe nos trae aquí para que el anciano también pueda nuevamente hacer uso de esa fuerza que su alma tiene? Dice, recordemos que no importa lo débiles que puedan volverse nuestros cuerpos, nuestras almas siguen fuertes y siempre reclamando su alimento. Debemos alimentar al alma separando un tiempo especial para cada día para estudiar y rezar, para alimentar la mente y el corazón. También debemos separar un tiempo para compartir nuestras experiencias con los jóvenes y alentar a otros a hacer lo mismo. Si somos sinceros en nuestro esfuerzo por comunicarnos, el joven reconocerá el valor de lo que tenemos para decir y hará un esfuerzo genuino no por responder. Y hará un esfuerzo genuino por responder. Debemos dedicar tiempo a nuestros nietos y compartir nuestra vida con ellos, educarlos dulcemente en las prioridades de la vida que solo nosotros podemos enseñarles. Simplemente debemos amarlos y disfrutar de ellos y dejar que ellos nos amen y disfruten de nosotros. Este es un trabajo en equipo. ¿Qué está diciendo? Le está dando un consejo al anciano, a los ancianos que también deben compartir tiempo con sus nietos y enseñarles. Pero aquí hay alguien de por medio que puede hacer que eso se pueda dar o no, y son los padres, es decir, los hijos de esa persona. Porque a veces los mismos padres le dan a entender a sus hijos que el abuelo les autorizan, que no vale mucho, etcétera, lo que estamos diciendo. O sea, el mismo padre puede educar a sus hijos, porque eso se está perdiendo, ya hoy jóvenes respetar a los mayores, ya. Eso está en el Talmud en Sanedrín también, dice que eso también puede ser tiempo previo a Mashiach, pero también el Talmud en Sanedrín dice que eso se puede cambiar, no es algo así como que va a darse, hagamos lo que hagamos, no, se puede cambiar. Y es ahí donde se está revelando este conocimiento, que estamos en la época también cercana a Mashiach. Entonces, los padres tienen que nuevamente, ahora que toman conciencia divina, enseñarle el valor que tienen los abuelos, el valor que tiene el conocimiento que tienen los abuelos. Entonces, si eso se mantiene, obviamente el abuelo va a poder sentarse con sus nietos y enseñarles y se va a sentir bien. Y también los hijos van a valorar el conocimiento que tiene ese abuelo. Consideremos estas actividades no como un mero modo de llenar el tiempo libre, sino como un medio de alimentar el alma, de rejuvenecer el espíritu. Más y más. La medicina nos enseña que nuestra salud física depende de nuestra salud espiritual. Así que no debemos sucumbir a la voz del cuerpo o a las voces desalentadoras de quienes nos rodean. Hay una cosa que también estudiamos sobre el tema de qué pasa cuando la persona muere, que va a ser un capítulo quiero abordar, pero de pronto no en el énfasis que le dimos aquella vez. ¿Qué pasa cuando la persona muere? Dice,
puede pasar varias cosas, pero una de las que quiero recordar aquí es que el alma puede experimentar un sufrimiento muy grande, ¿ya? Cuando muere su cuerpo. Dice, ¿por qué? Porque toda su vida fue enfocada al cuerpo, es decir, a lo material, al cuerpo, etcétera, etcétera, y resultó que de pronto, ¡puf!, ya no tiene cuerpo. Es un sufrimiento enorme para el alma. Y eso es lo que enseñan los sabios, que pasa cuando una persona precisamente toda su vida estuvo en torno a lo material, etcétera, etcétera. Pero si una persona alimenta su alma, es decir, este libro nos hace conscientes de que algún día nos va a tocar partir de este mundo. Rogamos que llegue Mashiach y que llegue la Geulá y que todo llegue Tejía de Betín y llegue entonces se ha quitada la muerte y el mal del mundo, etcétera. ¿Ya? Pero, pero hay una realidad, eso no lo podemos evitar, ya va a pasar eso. Pero de nosotros depende si esa etapa se recibe con tranquilidad o si va a ser dolorosa. Hay cuentos, historias, pues, de Jajamín, leemos la historia de Larisa, que también hemos leído en estos días, y hay historias de Sadiquín que llamaban a sus familias para despedirse porque sabían que ese día iban a morir. O sea, tenían ese nivel tan alto que Hashem les revelaba que incluso a veces veían el ángel de la muerte en la habitación y decían, bueno, ya aquí está el ángel de la muerte, vino por mi alma, entonces quiero que hagan esto, quiero les bendecía, etcétera, y partían con tranquilidad. Entonces, ese precisamente es una persona que trabajó también lo espiritual. Y nosotros, como dice aquí, por eso dice aquí, aún si no, así que no debemos sucumbir a la voz del cuerpo o a las voces desalentadoras de quienes nos rodean. Recordemos que la edad es dignidad, que la edad es sabiduría. Decía, reconocer que el cuerpo va perdiendo fuerzas, ya no es lo mismo, ya no hay más fuerzas de joven, es una realidad, no se trata de ahora creernos que somos jóvenes y entonces querer hacer cosas de jóvenes, no va a quedar bien, sino entender que se está en una etapa de madurez, una etapa donde ahora lo que más sale a flote es el alma, y esa alma es lo que estamos hablando del conocimiento de que se transmite a sus nietos, etc. La fuerza física puede ser efímera, pero las buenas acciones son eternas, y cada buena acción en una instancia afecta al mundo entero. Es hora de renovar nuestra visión de los ancianos, de reconsiderar el retiro, de volver a examinar la esencia misma de la vida. Entre toda la gente, son quizás los ancianos los que más necesitan y los que mejor pueden enseñarnos a hacerlo, o sea, a llevar una vida plena de sentido. Dice aquí, termina este capítulo con una historia, dice aquí, una pequeña historia, dice en el verano de 1980, cuando el Rebbe tenía 78 años, promovió la creación de centros de estudio para ancianos. Centenares de estos centros, llamados por sugerencia del Rebbe, Tiferet Sekenim, la gloria de los ancianos. Miren, el tema, de hecho, también, no sé si lo leímos aquí, parece, o fue en otra parte. En hebreo, a los hospitales se le llama Bet Holim, casa de enfermos. El Rebbe criticaba eso y decía, debería llamarse casa de vida. Es lo que estamos hablando del sesgo positivo, de ver las cosas de otra forma, porque dice una persona le llevan a un lugar que se llama casa de enfermo, ya de entrada se siente mal, se siente, y eso le afecta emocionalmente. Pero esa persona entra y dice casa de vida, dice aquí me voy a curar, aquí, entonces cambia la percepción. Acá le llaman, como decía en ese momento, ancianato, perdón, o sea, como lugar donde, creo que hogar geriátrico, creo que también le llaman así. Entonces, como que bueno, como que el lugar donde ya llega a sus últimos años. Pues Rebe dice, gloria de los ancianos, dice, debería llamarse Tiferet Sekenim, decir, reconocer la gloria de los ancianos, el esfuerzo que tienen y su conocimiento. Esto, dice aquí, han sido, el Rebe dijo que había que fundar estos lugares y dice, han sido fundados desde entonces en todo rincón del planeta. Aquí los ancianos disfrutan cada cual de la sabiduría del otro y enfrentan diariamente nuevos desafíos intelectuales. ¿Ya? Hay una historia que escuché
del rabino Moshe, no, Moshe Feinstein. No la escuché de él, pues escuché que una historia de él. Rabino Moshe Feinstein fue un gaón de Estados Unidos también, murió hace pocos años, creo que un poco más de 2 décadas, me parece. Y fue un grande. Había una persona que se dedicó a un judío que no le prestó, no fue Shomer Mitzvot, no guardó todos los mitzvot que tenía guardados, se dedicó al boxeo, eh, y, y cómo decir, no fue una persona que fue estudioso Torah, tal vez no guardó Kashrut, estaba metido en el tema del boxeo, etcétera. Se retiró del boxeo y en sus últimos años, ya toda persona un poco mayor, eh, decidió irse a estudiar a un colegio, ¿ya? Y el hombre no sabía hebreo, no sabía, bueno, la Gemara es en arameo también, eh, y no sabía nada de esto, pero ahí como pudo empezó a estudiar y terminó una página de la Gemara. Terminó una página de la Gemara. Nosotros, cuando hay una cosa que se llama Siyum Masejet, o sea que cuando yo termino el Masejet del tratado, que un tratado es largo y una hoja de Gemara, yo por ejemplo estuve un mes completo en una hoja de Gemara en el cole donde estudiaba, estuvimos repitiendo esa Gemara, etcétera. Entonces, eh, cuando se hace Siyum Masejet es que la persona terminó un tratado. ¿Qué se hace? La costumbre judía es como que aumentamos en bendiciones, entonces esta persona que terminó tratado comparte alimentos, de diferentes tipos de bendiciones de alimentos, los pone, también pone un lejaim para que vengan otros y se sirvan allí en el kollel, y hace un Divrei Torah, una enseñanza, resumen de lo que él aprendió en ese tratado. Entonces, pero eso no, eso se hace cuando se termina un tratado, un estudio largo, etcétera. Pero este hombre terminó una hoja de Gemara y él dijo, quiero hacer Sium, quiero hacer esto, decía, quiero alegrarme, quiero hacer lejaim, quiero compartir algo, y todo el mundo decía, no, pero no hacemos eso por una hoja de Gemara, es por un tratado, y el hombre insistía, yo quiero hacerlo, y el hombre tan insistente llamó a Rabino Moshe Feinstein, que era un posek grandísimo de Estados Unidos, el hombre vivía en Estados Unidos, vivía en otra ciudad, llamó a Rabino Moshe Feinstein y le dijo, Rabino, yo quiero hacer un DAF, me terminé una página de Gemara y quiero alegrarme aquí, quiero compartir esto, pero no, me dicen que no, que esto no se hace por esto. El rabino le dijo, sí puedes hacerlo y es más, no lo hagas, espérame que yo vaya, quiero estar allí. El rabino le dijo así. Y viajó el rabino horas para llegar allá y todo, claro, cuando el mundo se enteró, la gente pensó que era mentira. El rabino Moshe Feinstein viene para acá, se llenó la sinagoga de gente porque venía el rabino Moshe Feinstein y todo. Y el rabino Moshe Feinstein obviamente estuvo allí y escuchó el Divrei Torah de este hombre, y el rabino hizo una enseñanza muy corta y dijo que a veces hay personas que vienen a este mundo solamente para estudiar una hoja de Gemara, porque le faltó ese estudio y tiene que venir nuevamente a hacerlo. Y por eso, para mí es un honor estar aquí con este hombre que terminó su hoja de Gemara y todo el mundo se alegró y obviamente fue emocionante. El hombre murió pocos días después, el que terminó la hoja de Gemara. Todo el mundo se acordaba de las palabras del rabino, o sea, y vemos aquí la importancia primero lo que estamos hablando. El hombre terminó boxeador, lo que sea, pudo dedicar su vida al ocio y a viajar y no sé si, pero el hombre fue, hay una cosa interesante aquí y es el alma también, como en la medida que se va ampliando su conocimiento sobre Hashem, actúa diferente, ¿ya? Hoy, por ejemplo, ustedes mismos no son lo mismo que eran antes, hoy disfrutarían comprar libros y estudiar, antes no le perdían tiempo a eso. Entonces, el alma de judío también, que también es un alma que, como sabemos, del pueblo escogido, tarde o temprano va a regresar en Teshuvah. Así se lo sabes. Tarde o temprano. Este hombre bien pudo, como decíamos, ir a disfrutar su retiro, ¿ya? Pero el hombre se fue a estudiar Gemara. Yo le diría, pero toda la vida haciendo tal cosa y aquí no. Aún una hoja de Gemara es valiosa. Tenemos tiempo antes de que llegue la ancianidad para cambiar las cosas, para hacer teshuvá, para cambiar la manera en que pensamos y actuamos. Y
otra enseñanza precisamente sobre esto es que no podemos subestimar a nadie, inclusive porque yo de pronto diga, en ejemplo, y si la persona, no, él sí, él pasa todo el día estudiando Torah, él sí sabe, y este hombre viene aquí a estudiar una Gemara, era un boxeador. Entonces, ahí está el tema de a veces no subestimar a nadie. Y también cada alma tiene su importancia y cada persona tiene que aprovechar su vida aquí para avanzar, para crecer. Y si había ese momento ahora en el retiro de esta persona, pues ¿dónde lo aprovechó? En el tiempo que tal vez quiso antes, tal vez ya le llamó la atención, pero ahora es el momento. Y a veces precisamente la ancianidad o esa edad madura es la que permite aterrizar. Lastimosamente hay personas que todavía no aterrizan. O sea, aún siendo mayores, ancianos, actúan como niños y son inmaduros, etcétera. Pero aún en esa edad es donde se da el tiempo para aterrizar muchas cosas, para reflexionar también de cosas que se hicieron mal, para corregir, porque mientras tengamos aliento de vida siempre se puede uno acercar al Creador. Y entonces es bueno aprovecharlo con llenando la cabeza de conocimiento de vida. Y bueno, ahí terminamos este capítulo 153, página 153, capítulo 3 acabamos de terminar. Quedaríamos para verlo en el capítulo 14, que es la muerte y el duelo, como para no, para quedarnos con esta reflexión que decía y con el análisis del tema de la ancianidad. Vamos a dejarlo allí, no vamos a cambiar de tema y la próxima clase nos veríamos en lo que tiene que ver con esta otra etapa de la vida, que es la muerte y el duelo. ¿Qué nos dice el Rebbe sobre eso? ¿Cómo debemos entender esta etapa? Y bueno, vamos a dejar allí. No sé si tiene alguna pregunta, algún comentario. Adelante. Ok, si no hay comentarios, les deseo todo lo mejor. A mis alumnos, les estaré comunicando para estudiar un poco la parasha con Rashi. Y bueno, les deseo una bonita semana, todo lo mejor, muchas bendiciones, que Hashem permita que sigamos avanzando en conocimiento, que sigamos aprovechando la vitalidad que tenemos todavía en nuestro cuerpo para construir, pensando en tener años tranquilos, tener nietos de los que uno pueda disfrutar también de compañía y de enseñarles, y que siempre estemos en constante trabajo personal y más bien buenos actos. Todo lo mejor. Amén. Amén. Igualmente. Muchísimas gracias. Amén. Gracias, Rabbi. Gracias a Amén. Amén. Muchísimas gracias. Chao, saludos. Chao. Chao.